Bueno, hoy lo que quería ver más que nada era el tema de los intercambiadores de calor, ¿vale? Según la normativa, lo que les tengo que explicar de intercambiadores, el año pasado ya vimos qué era un intercambiador, se supone que ustedes tienen que saberlo. ¿Saben lo que es un intercambiador de calor? Descríbelo, Ale, ya que dices, sí, hombre, no, claro que sé lo que es. ¿Qué es un intercambiador? Vale, no, tan técnico no lo quiere. Venga, lo voy a explicar un poquito con mis palabras para que ustedes lo entiendan. Simplemente, ¿qué es lo que nos dice la misma palabra? Intercambia calor. Pues es un dispositivo por el que normalmente circulará dos tipos de fluido, un fluido caliente y un fluido frío. Pues se va a producir un intercambio de calor entre los dos fluidos. Por ejemplo, un radiador se podría considerar un intercambiador de calor, porque lo que tenemos es un fluido exterior, que es el aire, que al ponerse en contacto con el radiador por el que circula un fluido caliente, un refrigerante no, un fluido caloportador, pues al ponerse en contacto el aire con el radiador, se transmite calor del radiador al aire. Entonces eso sería un dispositivo de intercambiador de calor. Como vi que ya estaban empezando a hacer la actividad de lo de los tipos de intercambiadores de calor, voy a intentar saltarme esa parte, más que nada por el tiempo que nos hemos comido ya hoy, y no les voy a explicar todos los tipos que hay de intercambiador de calor. Iremos viéndolos un poquito ahora con la parte de la práctica, y entonces ahí, bueno, repasaremos un poquito diferentes tipos. Les pondré un enlace en la plataforma, supongo que ya mañana, en el que puedan ver los distintos tipos de intercambiadores. No me acuerdo si ya lo tenía puesto, voy a mirarlo. Tipos de intercambiadores de calor, sí, ya lo tenían puesto en la plataforma. Entonces ahí podrán curiosearlo un poco. Les digo, he intentado poner las tres actividades un poquito espaciadas. Si no me equivoco, la actividad 1 le tenían puesto fecha para estos días, para la semana que viene, si no me equivoco. La estoy abriendo para comprobar la fecha de entrega. 23 de febrero, ¿vale? La primera actividad me la tienen que entregar este domingo, que es la actividad 1. La actividad 2, si no me equivoco, la tenía puesta. Espérense que me vuelva a situar. Vale. La actividad 2 la tiene. Perdón. Actividad 2 la tenían puesta para, si no me equivoco, el domingo siguiente. Ah, no, viernes siguiente. O sea, acuérdense, este domingo una actividad, el viernes de la semana que viene por los momentos va otra, y la actividad 3 creo que está puesta para el domingo siguiente a este viernes. O sea, para el domingo día 2. Vale. Ah, no, domingo 23, la teórica. Bien. Entonces, repaso. Para este domingo 23 tienen la actividad 3, que es la de desarrollo, la que tienen todas las preguntas de teoría. La actividad 1, que es la práctica que vimos el otro día. Ah, la semana que viene tienen examen de EMR, ¿no? De la ENESTOR, por lo que me estás diciendo, Carlos. Ok, vale. Entonces, prefieren, no voy a mover de fecha la actividad de los problemas, porque eso lo vimos la semana pasada y se supone que deberían de poder entregármelos para este domingo, ¿vale? Ya es como les he dejado 10 días para hacerlo. Pero entonces, esta actividad, la actividad de desarrollo, la voy a mover entonces de fecha y la voy a trazar para el domingo día 2, ¿de acuerdo?
y así no podrán tenerlo, como he dejado la actividad 2, la de intercambiadores, la haremos en clase el miércoles que viene y haremos el domingo, el viernes me pueden entregar la actividad de los intercambiadores, perfecto, y el domingo me pueden entregar esta. Les tengo que abrir también, va a ser solo una actividad de desarrollo en la unidad 4, ¿vale? Que también entrará para el examen. En la actividad de desarrollo les haré las preguntas teóricas y ya está. ¿De acuerdo? Bueno, me voy a la plataforma. Como podrán ver en la plataforma, les he abierto un montón de vínculos. Vale, documentación que a mí al menos me parece interesante que ustedes tengan y que tengan a mano. Uno de los vínculos que les he puesto para que lo vean es, a ver si lo puse al final. Vale. Tienen, vale, los tres primeros, equilibrado hidráulica, bombas circuladoras y el otro de bombas circuladoras, esos tres estarán relacionados con la actividad 3, ¿vale? Así les obligo a leérselos y curiosearlos un poco. La actividad 4 no les puse ninguna actividad, o sea, el enlace 4, el aislamiento térmico y el RITE, no les he puesto ninguna actividad sobre él, pero me parece interesante que lo lean, que lo curioseen, porque vienen peculiaridades de valores mínimos que se pueden coger para el aislamiento dependiendo de la función o de qué fluido sea el que tengamos nosotros dentro. El manual de conductos de aire de Climaver, aunque tampoco vamos a hacer ninguna actividad, me parece muy interesante que ustedes lo tengan porque es un manual muy completo. Vienen todos los tipos de conductos, cálculo, diseño, materiales, viene bastante explicado, ¿de acuerdo? Ya el enlace que dice tipos de intercambiadores de calor, ese es el que quiero que ustedes se miren bien para poder hacer el foro y así sacar conclusiones de qué intercambiadores de calor y todos los tipos que hay. El que dice montaje es un ejemplo de lo que quiero que hagan en el foro, además de buscar la descripción, de decir lo que hay y todo, pues decir para qué sirve cada tipo de intercambiador de calor, pues lo que quiero es que me busquen así un pequeño vídeo del tipo de intercambiador que cada uno haya escogido. Y ya el último enlace que les he puesto, en realidad no se los iba a subir, pero bueno, al final, debido a esta hora de retraso, he creído que es más prudente que se los diera antes que no dárselo. Resulta que es este documento que tengo abierto aquí. Si lo miran, pueden decir, bueno, es un documento que da un poquito de miedo inicialmente por la cantidad de fórmulas y deducciones que hay, ¿verdad? Pues no tienen que cogerle tanto respeto ni tanto miedo porque ahora les voy a explicar con qué nos vamos a quedar de todo esto. En primer lugar, por los momentos no, ya en este curso por el tiempo que tenemos, no vamos a ver los intercambiadores de calor compactos. La segunda parte, digámoslo así, no la vamos a ver ahora. Nos vamos a quedar solo con las 10 primeras páginas de este documento, que es lo que voy a intentar explicarles hoy y a ver qué conseguimos hacer de ejercicio. Les recomiendo que para entender mejor esta parte, cojan lápiz y papel y a la vez que yo lo voy explicando, pues lo vayan haciendo ustedes también, porque es una parte fácil de entender, porque solo son al final de cuentas cuatro fórmulas, digámoslo así, una forma de hablar, pero que no son demasiadas complicadas. Lo complicado quizás es tener en cuenta las peculiaridades en cuanto a normativa y qué es cada concepto. ¿Están listos? ¿Tienen lápiz y papel? ¿Puedo ir empezando a explicarles? Sí, vale, perfecto. Les digo primero, en un intercambiador de calor tenemos 4 datos, digamos así, iniciales, que ustedes pueden tener claramente en una instalación o en un intercambiador, que son los datos de temperatura de entrada y de salida del circuito que va, de los dos fluidos que circulan en el interior. Entonces tendremos en total 4 temperaturas. En este documento van a identificar como TF1 la temperatura fría a la entrada, ¿de acuerdo?
Y como TF2, la temperatura fría a la salida se refiere al fluido que circula más frío por dentro del intercambiador de calor, pues las dos temperaturas, a la entrada y a la salida. Si pensando y resonando un poco, si estamos hablando de que en el intercambiador va a haber un intercambio de calor del fluido caliente al fluido frío, ¿cómo será la temperatura a la salida del intercambiador del fluido frío? ¿Estará más frío o sea, será mayor o será menor que la temperatura a la entrada? ¿Se han enterado después de este trabalengua? Vale. A ver, se los voy a dibujar con el peine. No entendí la pregunta. Vale, perdón. Es que estoy queriendo ir demasiado rápido porque con lo del tiempo no me gusta nada perder la clase de ver. Bien, imagínense, les voy a hacer un esquema básico de intercambiado. Nosotros tenemos una línea por la que circula un fluido caliente, ¿vale? Vamos a suponer que esta sea la línea caliente, ¿vale? Están viendo la pizarra, ¿no? Y tenemos otra línea por la que circulará el fluido frío. Vale. Vamos a suponer inicialmente que el flujo de los dos fluidos es en la misma dirección y sentido, o sea, es equicorriente, ¿vale? Para que ya se vayan familiarizando con los términos. Si es equicorriente, aquí tendríamos la temperatura caliente en 1 y aquí tendríamos la temperatura caliente en 2. En este caso tendríamos a la entrada la temperatura frío 1 y a la salida tendríamos la temperatura frío 2. Hasta aquí bien, ¿no? Vale. Entonces, lo que yo les estoy preguntando, si aquí está claro que va a haber un intercambio de calor, ¿cómo va a ser la temperatura del foco frío a la salida? ¿Mayor o menor que la temperatura del foco frío a la entrada? Mayor, muy bien. Como la línea caliente le va a ceder calor al foco frío. Igualmente, entonces, con esa deducción, ¿cómo va a ser la temperatura caliente a la salida comparada con la temperatura caliente a la entrada? Más fría, ya lo puso Ale, vale. Ale se me adelantó escribiéndolo a la pregunta. Perfecto, entonces entendemos ya el concepto básico, ¿no? Los dos fluidos no es lo mismo la transferencia de calor que se va a realizar si son los dos fluidos iguales, si fuera agua, si uno fuera aceite, si uno fuera condiciones de un fluido refrigerante. Tenemos muchos casos posibles de fluidos por los que podrían estar circulando dentro de las tuberías. Depende de la aplicación industrial de la que estemos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, para poder distinguir esa propiedad de transmisión de calor de un fluido, ¿qué dato es el que vamos a necesitar definir? Pues tendremos que definir las capacidades caloríficas de los dos fluidos. Las capacidades caloríficas las verán en el documento expresadas como C sub C, capacidad calorífica caliente, y C sub F, capacidad calorífica del fluido frío. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente estos datos, los que tenemos ahora mismo en la pizarra, son los que nos harían falta para nosotros poder hacer cualquier tipo de ejercicio. ¿Cómo los obtenemos? Pues los datos de capacidad calorífica de los dos fluidos están tabulados, ¿vale? Ya eso no nos tendremos nosotros que preocupar mucho, sino de ir directamente a las tablas y de conseguir esos datos. Y las temperaturas, pues las sacaremos del propio intercambiador. Si es un intercambiador en el que esté todo totalmente automatizado, que podamos ver como unos paneles en los que ya nos salgan directamente las temperaturas de entrada y salida, no tenemos problema. Si tuviéramos que ir a medirlo en persona, pues tendríamos que tener
un termómetro específico para poder ponerlo en la válvula correspondiente que nos dejara medir la temperatura. ¿Vale? Podría ser eso un sistema. O un termómetro de contacto en caso de que fuera necesario. Ya eso dependerá del tipo de intercambiador que tengamos. ¿Bien hasta aquí? A pesar de haber querido ir demasiado rápido, ¿he conseguido aflojar? Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para nosotros identificar si un intercambiador es el más adecuado o no, tendremos que medir la eficiencia o eficacia de ese intercambiador. ¿De acuerdo? ¿Cómo se valora la eficacia o cómo se define de un intercambiador? Con esta expresión que tienen ahora aquí en la pizarra, ¿vale? La tienen en el manual que les he puesto en ese enlace. Nos dice que es la relación que existe entre la velocidad real de transferencia de calor comparado con la velocidad máxima posible. Es decir, de los datos que nosotros tenemos experimentalmente tendremos la velocidad real de transferencia. Ahora les explico cómo la calculamos. Más bien como el flujo calorífico que hay. Y la máxima posible la determinaremos con las capacidades máximas de transmisión de calor de los dos fluidos. Ahora lo explicaremos con un ejemplo, ¿vale? Para que lo vean un poquito más. Bien, si nosotros tenemos un intercambiador a contracorriente, que es el primer caso que les explican aquí, a contracorriente sería que en vez de estar los dos fluidos, como los dibujé hace un momento, sería en una línea, por ejemplo, por aquí entra el fluido caliente y por aquí entra el fluido frío, en contra, literalmente uno en contra de otro, ¿vale? Entonces sería simplemente que van uno al contrario del otro. Estos mecanismos suelen ser sobre todo apropiados cuando sea en contracorriente, cuando no nos interese que el cambio de temperatura sea demasiado brusco. Les explico. Imagínense el primer caso. Serían fluidos intercambiadores de doble tubo, no fluidos en cierto modo. Exacto, intercambiadores de doble tubo. Por ejemplo, ese sería un ejemplo. Bien, imagínense en el caso, ¿qué era lo que les iba a explicar ahora? Ya me desconcentré con la pregunta de cambio. Vale, lo de por qué es mejor en contracorriente que equicorriente. Cuando lo tenemos en equicorriente, fíjense aquí a la entrada, tendremos un fluido muy, muy caliente. Imagínense que podría tener temperatura, si fuera, por ejemplo, un aceite hasta 600 grados. Y un fluido muy, muy frío. Podría ser, por ejemplo, agua a 5 grados centígrados. ¿De acuerdo? Entonces, al poner en contacto estos dos sistemas, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues va a haber un cambio brusco de temperatura si lo pongo en equicorriente, porque está directamente eso, 600 en contacto con los 10 grados, un cambio muy brusco de temperatura. Eso puede ser malo para las propias dilataciones de las tuberías, puede ser malo para el propio proceso de cambio de estado de los fluidos. Entonces, para evitar eso se suele recurrir más, en la mayoría de los casos, a fluidos en contracorriente, a disposiciones en contracorriente, como la que tenemos aquí abajo. En este caso, fíjense que el fluido caliente entra en contacto inicialmente es con el fluido frío ya a la salida, o sea, un poquito más caliente. Entonces, ese cambio de temperatura no es tan brusco. ¿De acuerdo? Entonces, en cierto modo, depende de la aplicación que tengamos, puede ser lo más apropiado. ¿Bien? Bien, pues dicho eso, tendremos que mirar a ver para poder estipular cuál es la velocidad máxima admisible de transferencia de calor, que no es más que el flujo calorífico máximo, pues tendremos que saber quién es el fluido de los dos que tenemos, el frío o el caliente, el que tiene la capacidad calorífica más grande. Si el que tiene la capacidad calorífica más grande
es el fluido caliente, diremos que, en primer lugar, la temperatura del fluido frío a la salida se aproximará bastante a la temperatura del fluido caliente a la entrada. ¿Vale? Tendrán unas temperaturas similares. En este caso, diremos que la Q máxima sería igual a la capacidad frigorífica del fluido frío, calorífica, perdón, por la diferencia de temperaturas en el fluido frío, que sería TF2 menos TF1, la salida menos la entrada. Teniendo en cuenta la consideración que hicimos antes, que a la salida la temperatura sería aproximadamente la de la entrada del foco caliente, pues se nos quedaría esta otra expresión. Si fuera al revés, que la del foco frío fuera mayor que la capacidad calorífica del foco caliente, la expresión que utilizaríamos sería esta de aquí, teniendo en cuenta que en este caso la temperatura de salida del foco caliente es la que se aproximará a la temperatura del foco frío, a la entrada en este caso. Teniendo en cuenta eso, la expresión se nos queda como está indicada aquí en la pizarra. Les aconsejo escribir estas dos ecuaciones porque son las más básicas que vamos a tener en cuenta y que teniendo esto claro, pues nos va a salir siempre. Si se fijan entre las dos expresiones, lo único que cambia es qué capacidad estoy utilizando al final, porque las temperaturas son exactamente la misma. Entonces, lo único que hay que saber es que la que tendremos que sustituir es siempre la más pequeña. Por eso, esta expresión al final nos dice que la Q máxima es igual a la capacidad frigorífica mínima por el incremento de temperaturas entre las entradas de los dos fluidos. ¿Lo han entendido hasta aquí? Que esto es lo más básico para entenderlo. Sí, ahora lo vamos a hacer con un ejemplo, lo tengo preparado, pero les quiero explicar 2 o 3 cositas básicas antes de hacer el ejemplo. Porque si no les termino de explicar esto, quizás se pueden enrollar. Vale, la página es la página 1 del documento que les he puesto en la plataforma que se llama Intercambiadores de calor, método de la eficiencia. Está justo encima de actividades. Ah, vale, pues es la primera página, la que he explicado ahora mismo en la página 1. Bien, ¿qué más nos hace falta a nosotros saber aquí? Pues bueno, básicamente para no enrollarme hoy demasiado, ya la semana que viene que tenemos más tiempo, pues le dedicaré un poquito más de tiempo al tema de los intercambiadores. A lo mejor le pido a Néstor que si su examen es cortito, que me regale el resto de su clase y así nos daría a nosotros un poquito más de tiempo de explicar cosas para compensar la clase de hoy. Ya lo iré pensando, ¿vale? Ustedes no creo que se quejen si les quito el tiempo a Néstor, ¿no? No. Venga. Si solo van a tener la semana que viene el examen, pues a lo mejor hago eso. Le pido a él que el examen lo haga primero y después ya me quedo yo con el resto de clase hasta las 10. Y así puedo adelantar porque si no, no nos va a dar mucho tiempo. Bien, de aquí, ¿cómo calcularíamos entonces la eficiencia de nuestro intercambiador de calor? La Q máxima la tenemos claro, sería la C mínima por la diferencia de temperaturas a la entrada de los dos fluidos. Y en el numerador lo que se pone es la transferencia de calor o bien para el fluido frío o bien para el fluido caliente. ¿Cómo calculamos esa transferencia de calor? Si utilizamos la del fluido frío, pues la capacidad calorífica del fluido frío por el incremento de temperaturas que experimenta ese fluido. Si utilizamos la del fluido caliente, pues exactamente lo mismo, ¿de acuerdo?
Entonces, básicamente esta es la expresión más básica que nos va a hacer a nosotros falta. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué más datos nos hace falta de este documento? Pues esto que viene aquí, que parece una bobería. ¿Ven la distinción entre que aparece CC en mayúscula o flujo másico por CP? O CPF, ¿vale? Resulta que la mayoría de las veces nosotros el dato que vamos a tener de la capacidad calorífica va a ser el dato de julios por kilogramos, grados centígrados o grados Kelvin, eso me da igual. Pues para poder calcular la capacidad calorífica total, lo tendremos que multiplicar por la cantidad de fluido que tenemos. Por eso lo multiplica por la masa. Entonces esto sería la masa que circula por la línea caliente multiplicado por la capacidad calorífica efectiva del flujo caliente menor que el producto de la masa del foco frío por la capacidad calorífica efectiva del foco frío. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos vienen una serie de comparaciones. Esto se los dejo para que se lo vayan viendo ustedes. Son fáciles de deducir si tienen claras las cosas. Nos dice que si la superficie de intercambio es muy grande, una superficie infinita que tiende al infinito, se puede hacer estas dos estimaciones. La temperatura del foco caliente a la salida es igual a la temperatura del foco frío a la salida, o viceversa. Haciendo estas consideraciones, o viceversa en el caso contrario, en el que tengamos las capacidades caloríficas diferentes. En este caso es la capacidad a la entrada, sí, foco frío a la entrada, perdón. ¿Es eso lo que dices, Ale? Que ahora me quedé pensando. Vale. Entonces tenemos, el primer caso es cuando la capacidad de frigorífica del foco caliente sea menor que la del foco frío, ¿vale? Y el segundo caso es cuando lo tengamos al revés, caliente mayor que frío, ¿vale? Esto se lo dejo para que se lo miren, al final llegar a la conclusión de que si el área es infinita, la eficiencia energética se considera que es igual a 1 en todos los casos, ¿de acuerdo? Es la conclusión a la que se llega. Pero como el área nunca es infinita, tendremos que calcular esa eficiencia de otra forma. ¿Cómo lo hacemos? Pues bueno, dependiendo de qué tipo de intercambiador tengamos, utilizaremos una fórmula u otra. Fíjense aquí que tienen el dibujo más o menos como el que yo les puse hace un minuto, de los dos fluidos, en este caso sería X corriente, pues al final empieza a ser aquí una pequeña desviación con el tema de yo no le voy a pedir todo el desarrollo, ¿vale? Está desarrollando a partir de la definición del cálculo de transferencia de calor, pues está desarrollando una ecuación para determinar la eficiencia energética a qué es igual, ¿vale? Después de hacer todo el desarrollo, ¿vale? Que yo no se los voy a pedir, se llega a estas dos expresiones, ¿vale? Que uniéndolas, digámoslo así, se llegarían a esta expresión de aquí abajo, que es la que realmente se tienen que saber. Bueno, tener apuntada, digámoslo así, ¿vale? 1 menos E, ahora les explico qué es NTU. NTU es una característica de los intercambiadores de calor y se denomina como el número de unidades de transferencia térmica, ¿vale? Es igual, como nos indica aquí, al valor de U. El valor de U es la transmisión de calor que admite, en este caso, las paredes de intercambio de calor de nuestro intercambiador, ¿vale? Multiplicado por el área que tenemos de intercambio de calor, dividido por la capacidad calorífica mínima de los dos fluidos que estén circulando. ¿De acuerdo? Eso sería el NTU. Vuelvo a repetir, suele ser un dato que nos tendrían que facilitar los propios fabricantes. Pues, en resumen, y con todo eso, y para que no se me asusten con la fórmula, nosotros realmente para determinar la eficiencia vamos a utilizar una serie de gráficos, ¿de acuerdo?
Esos gráficos, ¿cómo los utilizamos? Primero que nada, calculamos la relación que hay entre las diferentes capacidades. Cmin partido por Cmax, ¿vale? La capacidad calorífica mínimo dividido entre la capacidad calorífica máxima de los dos fluidos que tenemos en el intercambiador. Esos serían los numeritos que nos vienen aquí representados en estas curvas, ¿vale? Cuando ya hayamos hecho eso, el siguiente valor con el que tendremos que entrar va a ser con el NTU, ¿vale? Con el número de unidades de transferencia. ¿Ya? ¿Lo dije bien? Número de unidades de transferencia térmica. ¿Vale? ¿Qué lo podremos calcular? Porque si ya sabemos quién es Cmin, sabemos cuál es el área total de intercambio y sabemos cuál es la transmisión de calor que queremos, pues podremos calcular cuál es mi NTU. Imagínense, por ejemplo, que lo hacemos y nos da un NTU de 2, por poner un ejemplo, y que nos da que la relación entre las dos capacidades tenga un valor de 0,5. Pues yo tendría que entrar aquí con este 2, subo hasta que me corto a la curva de 0,5, donde se corta, vengo hacia la izquierda y determino, por ejemplo, en este caso, que la eficiencia es 65%. ¿Lo han entendido? ¿Han visto la gráfica? Le dice que sí. ¿Carlos? Vale, es por lo que les digo, las fórmulas no se las voy a pedir, sino más bien el que sepan con los datos, entrar en calcular los valores que nos hagan falta, por ejemplo, calcular el área de intercambio si les doy el diámetro de los tubos, la transferencia de calor lo vimos ya hace un par de unidades con el tema del cálculo de carga. Bueno, en la unidad pasada creo que fue, ¿no? Donde hicimos lo de las paredes y la transferencia de calor a lo largo de un tubo para hacer, por ejemplo, no me va a salir ahora, calcular el espesor del aislamiento. Pues bueno, la U yo se lo voy a dar como dato, el área la podemos calcular dependiendo de los diámetros, las características de nuestro intercambiador, y si sabemos qué fluidos son, tendremos la Cmin, la C máxima, y ya solo entramos en tabla y calculamos la eficiencia del intercambiador. Pues gráficas como esta tienen una para cada tipo de intercambiador. Esta era la gráfica de calor con flujos en equicorriente. Tienen un poco más abajo intercambiador de calor con flujos paralelos, pero en contracorriente, ¿vale? Tienen después, si tienen un intercambiador de calor que esté formado por serpentines, ¿vale? En este caso sería el intercambiador que tiene un paso por la carcasa. Fíjense aquí cómo funcionaría el intercambiador de calor. ¿Ya alguno cogió para lo de el tema del foro el intercambiador de carcasa y tubo? Carlos, ¿no? Ale, ¿cuál cogiste tú? ¿O todavía no has cogido? Vale, de acuerdo. Pues bueno, les explico un poquito este sistema. En este sistema, fíjense por aquí, vendría el fluido caliente. El fluido caliente, como quien dice, nos va a rodear todo el intercambiador de calor. Y dentro del intercambiador de calor es por donde va a circular el fluido frío. ¿De acuerdo? Entonces, en lo que es la carcasa exterior circula el fluido caliente y en lo que es los conductos interiores circula el fluido frío. ¿De acuerdo? Si nadie escoge este método para ponerlo en el foro, pues ya buscaré la forma de ponerles un vídeo o algo para que vean el funcionamiento de este tipo de intercambiadores, ¿de acuerdo? Vale, si no me equivoco, había un par de tablas más. En este caso tenemos un fluido cruzado sin mezcla de los dos fluidos. Fíjense aquí cómo es la cosa. Dentro de todo el circuito circularía el fluido caliente
y el fluido caliente se baña con un fluido frío, digámoslo así, por eso las líneas discontinuas. Podría ser el caso, por ejemplo, de una especie de radiador, para que lo vean un poquito gráficamente. Y después tenemos flujo cruzado con mezcla de un fluido y sin mezcla en el otro. Vale, este es quizás un poquito más complicado de entender, por lo de decir, se mezcla uno y el otro no se mezcla. Fíjense aquí cómo está el tema. El fluido caliente atraviesa el intercambiador y se va a ir mezclando, digámoslo así, el flujo con mezcla en un fluido y se mezcla en el otro. No, es que se los iba a explicar de una forma y creo que va a ser mejor. Creo que va a ser mejor que se los explico con uno de los vídeos, lo van a ver más claro, ¿de acuerdo? Que sí he visto ya un vídeo por ahí que está mucho más claro. Pues bueno, de aquí, en definitiva, no se tienen que saber nada más, sino saber utilizar las gráficas y saber identificar los datos como lo vamos a hacer ahora, ¿vale? Para ello vamos a hacer, al menos intentar empezar, la actividad 2 de intercambiadores de calor. ¿La tienen abierta? Chicos, chicos. Chicos, ¿tienen abierta la actividad? Hola, ¿me oyen? Ah, ahora sí, me acaban de llegar todos juntos. Ahora vi la bandera. Carlos, ya vi la bandera y Ale creo que la puso hace un momento también. Sí, es que no sé por qué me llegaron todos los mensajes juntos. No lo entiendo. Bueno, puede ser que la conexión esté teniendo fallos o yo qué sé. Después de los fallos que hemos tenido ahora. Vale, venga. Vamos a hacer el primer ejercicio. Nos dicen, tenemos un fluido que es el fluido caliente, que es el aceite. Entonces yo voy a ir dibujando que por los momentos yo sé que tengo aceite. Una vez que sé el aceite, vamos a ver qué datos sé del aceite. Por los momentos sé la CP, que es 2200. Voy a intentar ponerlo con letras que voy más rápido. CP, que es 2200. Cuidado que esta CP sería la minúscula, ¿vale? Voy a poner la letra más grande para que no dejarle sigo. Ahí. Ya me dibujó mal. A ver, fluorama. Parece que cuando uno quiere ir más rápido, más se traban las cosas cuando no deben. Vale, tenemos datos del aceite, su capacidad calorífica. Tenemos que el otro fluido es agua y también tenemos su capacidad calorífica.
Seguimos leyendo los datos. Nos dicen que en este caso es un intercambiador de 2 pasos por el casco y 12 pasos por los tubos. Voy a apuntar ese dato porque nos hará falta después. Vale. Estos son los tubos, son de pared delgada y están hechos de cobre con un diámetro de 1,8 centímetros. La longitud de cada paso en los tubos en el intercambiador es de 3 metros. Coeficiente de transferencia de calor total, esta es la U, es de 340. Por los tubos fluye agua a una razón total de 0,1 kilogramos por segundo. Este sería el flujo másico del agua. Y después nos dice, se me olvidó ponerles el flujo másico del aceite, ¿vale? También es un dato. 0,2 kilogramos por segundo. Apúntenlo por si acaso, ¿vale? Nos dan las temperaturas de entrada que son 18 y 160 grados. Por lógica, la temperatura menor es la temperatura de entrada del foco frío. Y la temperatura mayor es la temperatura de entrada del foco caliente. Bien, con los datos iniciales. La primera parte, digamos así, es la más fácil de todas porque solo tenemos que leer el enunciado y saber lo que tenemos. Vale, primer paso que tendremos que hacer. La C que nos han dado, que era la U, el coeficiente de transferencia de calor, ¿vale? Es la transmitancia térmica que calculábamos por medio de lo de las formulitas que les daba yo del año pasado. ¿Se acuerdan que la semana pasada algo repasamos? Que era directamente es el valor que nos va a decir por cada metro, por metro de superficie, ¿vale? Por unidad de superficie, qué cantidad de transferencia tenemos en vatios, transferencia de calor por segundos en este caso, ¿vale? Por ejemplo, julios por segundo. Lo repasamos un poquito la semana pasada, ¿vale? Dependía de la K, la conductividad térmica de cada material, dependía del área de cada material, de la longitud del material, del espesor de las paredes, por ejemplo, si estamos hablando de una, no me va a salir, de un conducto cilíndrico. ¿Te he respondido un poco, Ale? Vale, perfecto. Pues venga, vamos a hacer el ejercicio. Lo que les decía, las C que nos han dado son las C minúsculas, ¿vale? Y como les explicaba antes, estas unidades que están expresadas en unidades de julios por kilogramo no nos valen. Nosotros las tenemos que expresar en julios por Kelvin. Bueno, en vatios por Kelvin, ¿vale? O en vatios por grado centígrado. Para conseguir eso, lo que tenemos que hacer es multiplicar los dos valores por los flujos másicos. Acuérdense que para indicar que era un flujo másico lleva un circulito arriba. Pues tendremos que multiplicar este valor por
como este es el del agua, por 0,1 y este valor por 0,2. Entonces nos va a quedar la C sub P del agua, nos va a quedar que es 4180 por 0,1, que esto va a ser igual a 418. Vale, unidades, importante. Se quedaría ya en vatios partido por grados centígrados. Y la C sub P para el aceite sería igual a 2200 por 0,2, que sería igual a 440 vatios por grados centígrados. ¿Bien hasta aquí? Es facilito lo que acabo de hacer. Pues cuando ya tenemos los dos valores calculados, ¿cuál de los dos será entonces la C min, que es la que nos hace falta para poder calcular el NTU? 418. El agua en este caso va a ser igual a la C min, la mínima, ¿vale? Bien, entonces, hasta aquí. Vale. Pues ya tenemos la C sub P. Si se acuerdan antes en lo que les puse en el manual, la NTU, bueno, lo tienen debajo de cada una de las tablas, sería igual al área por el área todavía no lo tenemos, ahora vemos cómo lo calculamos. Por la U es dato, la C min ya la tenemos, lo único que nos queda calcular es el área total de intercambio de calor. Bien, para calcular el área total del intercambio de calor, la calcularemos con la siguiente expresión. El área sería igual a la longitud, nosotros tenemos que ver es el área de todo el cilindro, ¿vale? De todo el conducto. Entonces, ¿cómo se calcula el área de un cilindro? Es la longitud del círculo multiplicada por la longitud total de todo el conducto. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Se calcula como pi. Acuérdense que aquí, yo porque no lo puedo poner ahora con lo de las letras, tienen que ponerlo con la letra símbolo y poner el símbolo de pi. Por el diámetro que tengamos multiplicado por la longitud total de cada uno de los tubos y multiplicado por el número de pasos, ¿vale? En este caso sería entonces pi por el diámetro. Nos lo daban como datos, yo creo que lo apunté antes, si no me equivoco. Ah, no lo llegué a apuntar, el diámetro, bueno, estaba. Qué raro. Vale, voy otra vez al enunciado. El diámetro es de 1,8. Vale. Pi por 1,8 por la longitud total de la tubería era 3 metros y multiplicado a su vez por el número de pasos, que en este caso 12. Directamente nos da que el área es de 2,0357 unidades metros cuadrados. ¿Bien hasta aquí, chicos? Vale. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer ahora nosotros? Lo que estoy haciendo es guardar ahora mismo los datos que nos van a hacer falta para poder calcular el resto de valores ahora. Pues lo siguiente que voy a hacer es calcular cuánto vale NTU. Que dijimos hace un momento que era el área por el valor del coeficiente de transmisión de calor U, dividido todo entre la C min. Nos va a quedar en este caso
2,0357 multiplicado por la transferencia de calor era dato y valía 340 y todo dividido entre la CMIN que valía en este caso 418. Calculando eso nos da 1,65. Estaba escribiendo. 1,655. Unidad adimensional, ¿vale? Pues una vez que ya tenemos esto, ya lo único que nos queda es ir a la gráfica. Primero, bueno, me falta antes, perdón, hacer el CMIN entre CMAX. 418 entre 440. Que nos va a dar 0,95, ¿vale? Pues ya con eso solo nos queda irnos a las gráficas correspondientes. ¿Para qué valor es eso? No, dije que nos daba, era la relación al dividir 418 entre 440, es lo que digo que nos da 0,95, que era lo que teníamos que poner en la gráfica, aquí en la curva para saber qué curva cogíamos, la relación entre CMIN dividido entre CMAX. Ese fue el último valor que dije. ¿Era eso lo que me preguntabas, Ale? Vale, por eso nos hace falta el valor para entrar ahora en las curvas. Vale, estoy buscando la tabla. Un paso por el casco, ¿vale? 2 pasos por el casco, ¿vale? Es que en el documento que les puse no está justamente la tabla para este tipo de intercambiador, ¿vale? Normalmente a nosotros estas gráficas nos las debería de proporcionar el mismo fabricante, pero por desgracia no suele ser lo más habitual y suele dejarse ir un poquito en ese sentido. Entonces, hay veces que la encontraremos en el manual y hay veces que no. Nuestro objetivo, solicitarlas y tenerlas siempre delante. De todas formas, yo les pasaré esta misma, bueno, este enlace se los pongo también. Fíjense que en esta gráfica, que sería la nuestra, entramos con el de 0, la curva de 0,70 y 0,95 en este caso, perdón, casi 1, y tendríamos que entrar aquí abajo con el NTU que nos ha dado, que en este caso era 1,6, ¿vale? Fíjense que más o menos el 1,6 en esta marquita pequeña, si voy subiendo por encima del 1 apenas un poco, pues podríamos decir que aproximadamente es una efectividad del 60%. ¿Lo han entendido? ¿Lo han visto en la gráfica que tienen ahora en la pantalla? Perfecto. Pues bueno, hoy mi intención era que cuando termináramos este ejercicio hiciéramos el siguiente, el segundo, pero lo que vamos a hacer, dado que ya es la hora y en breve le tocarán esto, pues dejo el segundo ejercicio para hacerlo en clase la semana que viene, ¿de acuerdo? Así que en la actividad 2 lo único que tienen que hacer ahora mismo es pasar a limpio lo que hemos hecho hoy. Y el segundo ejercicio lo haremos en clase, lo pasan después a limpio y me lo suben a la plataforma, ¿de acuerdo? Y así ya quedaría la actividad 2 hecha en las dos clases.
han entendido más o menos. Ven que a pesar del rollo que les metí al principio con un poquito de lo de las fórmulas para que tuvieran claro los conceptos, realmente es utilizar las tablas. Subimos los dos, sí, los dos ejercicios, aunque los vayamos a hacer en clase, los quiero que me los suban en la plataforma. Es una forma de obligarles a hacerlos en limpio y repetirlos, digámoslo así. Vale. Bueno, pues ya con esto, a no ser que me quieran comentar alguna cosita, voy a ir cerrando para darle paso a Néstor, que dado que ya son las 8:05, supongo que ahora mismo en 10 minutillos subirá. ¿Ya ha subido? Sí, 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 es que justamente les acabo de decir, supongo que Néstor en unos 5 o 10 minutillos subirá, que estarán en descanso y ya vendrá. O sea, que perfecto. Vale. Ahora te cuento, tuve un montón de follones hoy con el FUS. Bueno, chicos, me despido entonces hasta la semana. Sí, un descansito. ¿Cuántos minutos? Sí, no, de 10 a 15. De 10 a 15 minutos, dice Néstor. Yo debería tomar un cafecito. Vale, dicen por aquí. Hoy Emilio no está. Están Ale y Carlos, ¿vale? Venga, pues nada, chicos, cierro entonces por aquí, ¿vale? Hasta luego, buen fin de semana. Pregúntenme las dudas por la plataforma. Y aunque tengan el examen de Néstor, acuérdense de mis actividades también. Hasta luego. El examen es la próxima semana. Sí, pero es que me los conozco. Sí, sí.